Gracias, hermano, por este tiempo. Cuando un predicador está precedido por un ambiente como nos han traído nuestros hermanos en esta tarde, les aseguro que llega aquí inspirado al púlpito, más de lo que uno puede pensar. Gracias, hermano. Vamos a Lucas, nuestro libro. Yo no sé cuánto ama usted a Lucas, pero la verdad es que estamos siguiéndolo texto por texto. No sé si usted alguna vez en su vida había escuchado una serie de sermones completa de un libro, pues sepa que lo estamos haciendo. Estamos en Lucas capítulo 9, todavía el capítulo 9. Incluso el próximo domingo terminaremos Lucas 9. Y vamos a los versículos de hoy, están en el 46. Fíjese que hoy vamos a utilizar 3 pasajes porque hay unas conexiones entre los 3 pasajes con el tema de hoy que lo titulamos La grandeza según la visión de Jesús. El domingo pasado nuestro pastor Cristian nos trajo, creo que la grandeza de la majestad, algo así era. Ajá. No, quería saber si lo escucharon el sermón el domingo pasado. Y fíjense que siguiendo esta idea de la grandeza, hoy vamos a hablar de la grandeza, pero según la visión de Jesús. Así que vamos a leer. Usted, por favor, siga la lectura, capture los pensamientos porque vamos a desarrollarlos. Y todo está basado en estos 3 pasajes. Entonces comienzo allí leyendo, versículo 46. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso junto a sí y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió a mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto a sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Repitan conmigo este versículo, hermano. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Oremos. Padre, gracias nuevamente por esta palabra que hemos leído esta tarde. Dios, queremos que tu palabra nos hable. Anhelamos que tu palabra nos toque. Te pedimos que tu palabra haga el trabajo en nuestros corazones. Señor, aquí estamos sedientos de tu palabra. Todos nosotros, aún los que hemos creído en ti, necesitamos una palabra, esta palabra. Seguramente hay en nuestros corazones actitudes, tendencias, adicciones, cualquier situación que pudiera haber en nuestro corazón. Padre, queremos que tú nos hables, nos ayudes a entender tu palabra, pero sobre todo que tu palabra nos transforme, nos cambie, nos haga hombres y mujeres nuevas. Gracias porque tu palabra, Señor, siempre cumple su propósito. Muchas veces la oímos, quizás de momento no la entendemos, pero esa palabra quedó allí. Y anhelamos que esa palabra de hoy quede en nuestros corazones y haga el trabajo de cambiar lo que tiene que cambiar en nuestros corazones, en nuestras vidas. Gracias porque esta tarde tú nos hablarás otra vez en el nombre de Jesús. Amén.
Pueden sentarse los niños, si es que tenemos acá niños, van a ir a sus salones de clase y van con sus maestras. Bienvenidos hermanos, bienvenidos, gusto en verles, gusto en verles. Ayer vi algunos en la celebración del Día del Padre que nos anticipamos, algunos no pudieron estar, pero qué bueno verles en el día de hoy. Bienvenidos, bienvenidos. El tema de hoy se titula La grandeza según la visión de Jesús. ¿Por qué traemos este tema? Porque los discípulos en este pasaje, si de algo hablaban era de la grandeza, y habían apartado la humildad a un lado y hablaban de la grandeza. En todos los aspectos hablaban de la grandeza. Sus pensamientos giraban en torno no a ser el más pequeño, pero sí el más grande. No a pasar desapercibidos, sino para ser famosos. Andaban con Jesús, pero no habían captado, no habían logrado despojarse del concepto de la grandeza que se había estaba interno en su corazón, quiero decir, internalizado en su corazón. Para ellos seguir a Jesús era sinónimo de, hay una expresión por ahí que dice de caché, algo de como que, qué bueno que yo soy discípulo de Jesús. Y de repente dice, a otros pues los comienzan a mirar de otra manera. Algo así era. Era sinónimo de un grupo selecto, importante, que lo que más deseaban era sobresalir en esa grandeza, pero no en la humildad. Y resulta interesante este tema de la grandeza, porque en este pasaje, hermanos, vamos a descubrir que dentro de todos sus discípulos, por lo menos dos de ellos son los que más hablaron de este tema, de la grandeza, según la visión del mundo, más no la visión de Jesús. Estaba analizando los tres pasajes y llegué a la conclusión que aún en el primer pasaje, cuando ellos le preguntan a Jesús quién es el mayor, estoy convencido que era Juan y Jacobo, porque los dos próximos pasajes van a ser ellos los que van a seguir interviniendo en este sentido. Y surge la pregunta interesante: ¿de dónde provenía este comportamiento de estos muchachos, de estos hombres, de estos jóvenes o de estos hombres? ¿De dónde venía ese comportamiento? ¿De dónde venía la idea de que ellos querían ser los más grandes? Hermanos, para sorpresa de ustedes, de la iglesia y mi sorpresa, ese comportamiento vino de su mamá. No sé si hayan descubierto eso, pero se lo voy a descubrir esta tarde. El concepto de la grandeza de esos discípulos venía de su mamá. ¿No me quiere creer? Vaya a Mateo 20:20 y mire lo que dice Mateo 20:20. La mamá de Juan y Jacobo, la Biblia dice que tenía por esposo un tal Zebedeo. Era el padre de estos muchachos. Entonces un día ella se acercó a Jesús con una inusual y atrevido planteamiento. ¿Cuál fue el planteamiento? Le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No estaban pidiendo nada. Y hermanos, cuando uno ve a Juan y a Jacobo con semejantes actitudes, la conclusión es, bueno, eso me lo enseñaron en casa. Me lo enseñaron mis padres. Y saben que hoy, hablando del Día del Padre, quiero darle esta palabra, porque no voy a hablar del Día del Padre, porque no es esa la idea, aunque es el Día del Padre, le voy a dar esta palabra. Lo que sus hijos escuchan en la mesa de su casa, eso lo repiten. Los hijos son el modelo de lo que les enseñamos en casa. Entonces estos muchachos lo que escuchaban en la mesa era eso. Y la madre orgullosa, seguramente, como muchas madres orgullosas con sus hijos, le dice: hijos, si van a ser, como ya son discípulos de Jesús, no pidan cualquier cosa.
Pidan lo mejor. Ustedes se merecen lo mejor. Ustedes son dignos de lo mejor. Y allí viene el concepto de la grandeza. ¿Sabía usted que cuando la madre de Jacobo, de Juan y Jacobo, hicieron esta petición, es porque en ese entonces el concepto de estar a la derecha y de estar a la izquierda de alguien importante era lo máximo? Era lo máximo. Bien pudiéramos decir que en el reino de Jesús, ella quería que su hijo, que se iba a sentar a la derecha, fuera el ministro de Relaciones Exteriores. Y el otro, el ministro de Relaciones Interiores. Casi nada. Esa era la petición de la madre. Entonces estos hijos se criaron con esa visión, con ese concepto, y por eso la primera cosa que van a decir es eso: Señor, ¿quién de nosotros es el más grande? La primera cosa que vamos a ver en este pasaje. Y hermano, Jesús le va a decir que Él no había venido a la tierra para ser un rey gobernador, sino para ser un rey servidor, para ser el siervo sufriente. Y ese concepto comenzó como que a no caer muy bien en ellos. De hecho, cuando Él anuncia la muerte, acuérdense que Pedro dijo: Señor, que no te pase eso. Por cierto, me llama la atención que no es Pedro el que está aquí metido, sino es Juan y Jacobo. Y vamos a ver por qué fueron ellos. Yo quiero decirles, hermanos, porque este concepto se va a ver después también. Y cuando uno va, permítame regresar rapidito a Mateo, porque quiero simplemente llevarles a esa referencia. Y en Mateo, el capítulo 20, miren lo que dice Jesús, porque le hicieron el mismo planteamiento cuando iba justamente a la cruz. Y miren lo que dice Mateo 26, 28. Agarre su Biblia allí y vea lo que dice este pasaje. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este concepto no caló muy bien entre los discípulos. Ellos no querían a un Mesías servidor. Ellos querían a un Mesías gobernante, valiente, triunfador, conquistador. Entonces vamos a hacernos la pregunta esta tarde para responderla en tres direcciones. Y es: ¿cuál es el concepto de la grandeza de Jesús? ¿Por qué contrasta Jesús la grandeza de los hombres con la humildad que debemos poseer? Vamos a ver ese contraste esta tarde. Y en los tres pasajes nos vamos a encontrar tres revelaciones que nos van a mostrar exactamente el concepto de Jesús acerca de la grandeza contrastada con la humildad. Viéndolo de otra manera, la grandeza según los hombres, pero la grandeza según Jesús. Y déjeme decirle esto antes de comenzar a responder esto. Si alguien es grande, no puede ser humilde. Y si alguien es humilde, no puede ser grande. Así de simple. Entonces no hay tal cosa como una grandeza como la presenta el mundo, sino que la auténtica grandeza, según la visión de Jesús, es la que tiene que ver con la humildad. ¿No es una contradicción eso? Parece una contradicción. Pero hermano, así es. Entonces, ¿cuál es el concepto de la grandeza de Jesús? Voy a decir, donde Él habla que el más grande entre vosotros, entonces es el primero. Ese es el primer concepto. El que quiere ser más grande entre ustedes, tiene que ser más pequeño. Y hermano, eso como que no gustó mucho. Miren lo que dice otra vez el versículo 46. Vuelvan a Lucas. Síganme allí, por favor. Sigan su lectura. Entonces entraron en una discusión sobre quién de ellos era el mayor. Esa fue la discusión que tenía. Por favor, síganme porque voy a tratar de explicar a qué se debió eso. ¿Qué sucedió en esto? Entonces, al leer sobre la discusión entre los discípulos de quién sería el mayor,
surge la pregunta, ¿cuál fue el origen de esto? Y nos preguntamos, por ejemplo, ¿fue porque Jesús solo se llevó a Pedro y a Juan al monte de la transfiguración? Porque uno pudiera pensar, ¿por qué están ellos en esta discusión? ¿Qué fue lo que dio origen? Y en efecto, hubo una experiencia sublime de 3 de ellos en el monte de la transfiguración. ¿Se acuerdan de ese mensaje? Su pastor se lo predicó, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Es que estoy pensando si me están siguiendo. Ajá, así es. Entonces allí fueron 3 y uno puede imaginarse 2 cosas. Que estos 3 dijeron, bueno, nosotros vimos la gloria de Dios. Nosotros fuimos envueltos en la gloria de Dios. Es más, nosotros vimos a Moisés, vimos a Elías, escuchamos la voz. Por lo tanto, tenemos derecho de preguntar quién es el más grande. Los otros 9 que se habían quedado allá en el valle, también comenzaron a preguntarse, bueno, ustedes no son los más importantes, porque nosotros también somos discípulos. Y entonces comenzaron a discutir el tema era quién es el más grande. Y mientras Jesús les enseñaba sobre la importancia de la humildad y el sacrificio, hablándoles de dar su vida entre ellos, en la cruz, ellos disputaban sus posiciones de superioridad. Hermano, hay algo que es en este texto que nos hace pensar mucho en esto. Jesús una y otra vez les había repetido a ellos que iba a la cruz, que iba a morir. Sin embargo, ellos no pensaban en esto, sino pensaban quién era el mayor. Por cierto, ¿quién era el mayor entre ellos? Jesús. Ese sí era el mayor. Pero hoy estaban discutiendo quién es el mayor entre nosotros. Así que resulta intrigante que los discípulos se enfocaron en quién sería el mayor mientras Jesús les enseñaba sobre la humildad, sobre el servicio. Y hermano, la pregunta ¿quién es el mayor? Revela una mentalidad que busca la superioridad y el reconocimiento en lugar de la humildad y el servicio. Pero no nos vamos tan lejos. Asistimos a una sociedad donde como dice, para echar adelante usted tiene que superarse. Es más, tiene que pasar a veces por encima de otros. ¿Por qué razón? Porque el concepto de ser menos, más pequeño, no es un concepto bíblico, es un concepto mundano en este caso. Fíjense que la psicología, por ejemplo, destaca la importancia de la autoestima. Esa palabra siempre la escuchamos. Esa persona tiene autoestima muy baja. Anda con la autoestima muy baja, hay que subírsela. Y entonces cuando se le sube la autoestima, se le sube todo. Porque entonces anda pensando, no es verdad, yo soy el más importante, en el trabajo yo soy el que más me destaco, yo soy el que mejor hablo, el que voy mejor presentado, en fin, se le sube la autoestima. Es el concepto de la psicología. La psicología, hablando de esto, dice que para formar individuos exitosos, tiene que tener la autoestima bien elevada. Quiero darle esta buena noticia. Si usted es un hijo de Dios, usted tiene la autoestima alta. Aunque cuando vaya a actuar, se le baje en el sentido de que no sea superior a los demás. Porque también lo dice la Biblia. Entonces, en este sentido, pudiéramos estar diciendo que la búsqueda de la grandeza y reconocimiento puede llegar a una mentalidad que se enfoca en la superioridad de los demás, como dije, pero no en el servicio y la humildad. Jesús le está diciendo a los discípulos, cuando preguntaron ¿quién es el mayor? Simplemente el concepto es totalmente distinto a como el mundo lo presenta. El versículo 47, vamos a verlo allí, dice: y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, aquí viene lo lindo de este pasaje, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Ellos estaban preguntándose quién es el mayor, seguramente esperaba una respuesta. De repente Pedro decía, seguramente Jesús va a decir, yo soy el mayor. Pero era Juan y Jacobo los que habían preguntado esto, si es que inferimos de ese pasaje.
Cualquiera de ellos, me imagino a Judas diciendo, no, yo creo que yo soy, porque al fin y al cabo soy el administrador del equipo, soy el que manejo el tesoro del equipo, yo creo que soy el mayor. Y todos comenzaron a pensar eso. Entonces Jesús, como percibió los pensamientos de ellos, que hay algo interesante acá, entonces puso un niño. Ahora yo quiero, antes de hablar del niño, quiero hablar de esto. Dice, Jesús percibiendo los pensamientos de sus corazones. Hermanos, si no lo sabía, sépalo. Jesús tiene la capacidad, porque es omnisciente, de saber lo que tú estás pensando en este momento. Yo no sé si tú estás siguiéndome en el sermón o estás pensando que vas a hacer mañana en el trabajo, la deuda que tienes que pagar, el problema que tienes que resolver. Y de repente estás aquí, pero tu pensamiento está en otra parte. Jesús está escuchando, pero Jesús sabe de tu pensamiento. Jesús sabe lo que estás pensando en esta hora. Es bueno para que entonces usted me siga en el sermón que estoy presentando. A menudo nos engañamos pensando que nuestros pensamientos se quedan solo para nosotros. Pero mire lo que dice el salmista. No está todavía la palabra en tu boca y Él la sabe toda. Qué bueno, hermano, es esto, porque yo tengo un Dios que lo sabe todo. Antes que yo piense algo bueno o malo, déjeme decirle que ya Dios lo sabe. Dios lo conoce. En ese momento los discípulos tenían pensamientos muy mundanos, negativos. ¿Quién será el más grande entre nosotros? Es posible imaginarse a Pedro y a Santiago y a Juan cuestionando la incapacidad de los otros discípulos, que no pudieron expulsar a los demonios de un muchacho. Acuérdense de ese pasaje que predicó el pastor Cristian la semana pasada. ¿Y a qué se estuvieron pensando? Estarían pensando, quiero decir, que ellos no tuvieron esa capacidad para sacar un demonio. Por lo tanto, el grupo que está aquí dice, no, nosotros sí podemos. Y estaban en esos pensamientos. Jesús sabía entonces lo que estaban pensando. Lo que sí sabían es que en aquel escenario se evidenció la falta de humildad y la presencia del orgullo y la arrogancia entre los discípulos se hizo presente. Hermanos, yo debo decirle de todo corazón esta tarde que si hay un pecado feo en la vida, además de todos pecados son feos, pero si hay un pecado feo es el orgullo, la arrogancia. Es una contradicción un cristiano orgulloso, por ejemplo. Es una contradicción un cristiano arrogante. Es una contradicción. Como esa frase que utilizo a veces, es una contradicción de términos. El ser arrogante, el ser orgulloso. Pero Jesús entonces corrige esa manera de pensar y por eso trae a un muchachito y lo pone allí en medio de ellos. Ahora vamos a este ejemplo. Mira lo que dice, y le digo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño, aquí viene la idea, entre vosotros, ese es el más grande. Ahora, qué tremendo contraste con la idea de lo que ellos tenían como grandeza y el hecho de que Jesús está presentando a un niño allí. Algunos podrían pensar que se trataba de una analogía infantil, pero en realidad la aplicación es mucho más profunda. ¿Sabía usted que en la época de Jesús un niño no era considerado una persona de honor? Déjeme darle estos datos y después le voy a contar una experiencia de ayer. Nuevecita. De hecho, se les consideraba a los niños marginados y sin importancia. El Talmud es algo así como la Biblia judía, explicada, comentada. El Talmud judío, un rabino reflexionaba sobre 4 cosas que destruyen a un hombre. Escuche esto. Entre ellas era charlar con los niños, con un niño, hablar con un niño. Eso se consideraba una pérdida de tiempo. De manera similar, en la cultura romana, los niños no eran considerados dignos de honor o hospitalidad, ya que solo se ofrecía hospitalidad a alguien que fuera igual o superior a la persona. Entonces un niño es un niño. Sin embargo, Jesús les da valor e importancia a los niños y los considera como el mejor ejemplo de humildad. ¿Acaso no dijo él, dejad a los niños que vengan a mí y no se lo impidáis? Porque de los tales es el reino de los cielos. La pregunta
¿quieres saber qué es ser grande? Y le responde que la grandeza se encuentra en servir a los demás, a los más humildes. Según la costumbre, el que estaba cerca del anfitrión era considerado el más grande. Ahora voy a explicar este ejemplo. Otra vez. El que estaba cerca del anfitrión en ese entonces, en ese tiempo, era el más grande. ¿A quién puso Jesús al lado del anfitrión? A un niño. Entonces Jesús le está diciendo, ustedes están pensando ponerse al lado del anfitrión. El anfitrión en este caso es Jesucristo, cualquiera de ustedes. Pero yo les digo que el que está cerca del anfitrión no es uno de ustedes, sino es un niño. Para entonces explicarle por qué un niño, la importancia que tiene un niño para explicar, valga la redundancia, la humildad que debe existir en el corazón de un creyente. Ayer en la actividad que tuvimos, me pidieron que me sentara con un niño, hablar con un niño. Y me presentaron al Joseph, al hijo de Adwin y María Fernanda. Me lo pusieron ahí. Pero él traía su hamburguesa allí. Entonces yo me comienzo a hablarle a él y comienzo diciéndole que él tenía un nombre interesante, Joseph o Josué. Le explicaba acerca de cuál era la importancia de ese nombre, quién fue ese hombre, etcétera, etcétera. Y mientras yo le explicaba, el niño estaba fajado y comiéndose la hamburguesa y comiéndose. De vez en cuando me miraba, ¿no? Y seguía comiendo. Y yo, hermano, yo entendí algo. Lo que siempre he entendido. Los niños son los niños. Inocentes. Le estoy hablando, le estoy explicando y él comiendo y comiendo y comiendo. Al final yo le dije, ¿entendiste lo que te dije? Bueno, Jesús, para ejemplificar el concepto de la humildad, presentó a un niño. Hermano, qué lección tan preciosa. Escuche esta aplicación. Los discípulos no estaban debatiendo quién de ellos era grande. Escuche esto. Sino quién era el más grande. Entonces aquí hay un pecado grandísimo, porque ya ellos se consideraban grandes cuando Jesús le está hablando de la humildad. Pero no están discutiendo quién es grande, sino quién es el más grande. Y uno dice, ¿esto lo dijeron los discípulos? ¿Esto era la situación de los discípulos? Sí, hermanos, eran ellos. Eran cristianos, no cualquier cristiano, eran los discípulos, no cualquier discípulo, eran los apóstoles de Jesús. Entonces uno se pregunta, pero estas actitudes pueden haber en un cristiano. Sí, siempre las hay, siempre las hay. Porque a veces nosotros pensamos otra vez que el ser grande es más importante que el ser humilde. Y él dice, yo no me voy a dejar de pisotear de nadie. Escucho a veces eso. Aún creyentes muy consagrados, muy santos que dicen eso. Pero Jesús nos está enseñando esta verdad tremenda. Otro pensamiento, respondiendo a la pregunta, el concepto de la grandeza de Jesús, es que sus seguidores acepten el trabajo de los otros. Ahora vamos a entrar en otra historia, pero que sigue el mismo pensamiento inicial del sermón. Vayan entonces al versículo 49. Entonces respondiendo otra vez, hermano, ¿quién? Juan. Por cierto, hermano, ¿quién va a ser Juan después en la Biblia? El discípulo del amor. Pero aquí no es ningún discípulo del amor. ¿Sabe usted que Juan y Jacobo, cuál era el apodo para ellos? Los hijos del trueno. Y cuando uno escucha esa definición, aquí estamos en presencia de los hijos del trueno. Y más cuando más adelante vamos a ver otra parte. Entonces la reacción de Juan es irónica. Dice el versículo 49, entonces respondiendo Juan dijo, maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos. Porque no nos sigue, no está con nosotros. Yo me imagino que Juan quería saber si es verdad, Juan, tienes razón, prohíbaselo. No están en su equipo, no está con nosotros, no asiste a nuestra iglesia, va a otra iglesia, se congrega en otra parte. Prohíbaselo. Así que esta es una ironía. Después que los discípulos no pudieron expulsar un demonio
en el niño del mensaje anterior, ahora dice, vimos a alguien, escuchamos de alguien que está expulsando demonios y nosotros se lo prohibimos. Pero si ustedes no pudieron sacar un demonio, porque no lo pudieron sacar, tuvieron que traer a Jesús para que lo sacara. Ahora ellos están entonces con un celo, yo diría con una envidia, porque están escuchando que aquel fulano, aquel cristiano, aquel creyente, y déjeme decirle que era un creyente, porque estaba sacando demonios en el nombre de Jesús, entonces era un creyente. Aquí están los discípulos diciendo, Señor, vimos a eso. ¿Qué estaba haciendo? Se lo prohibimos. Y hermanos, esto es muy familiar. Esta actitud nos recuerda a menudo que pensamos que nuestro camino es el único camino, que nuestra iglesia es la única iglesia. De modo que si usted anda en otra iglesia, bueno, ya como que no nos gusta mucho la idea. Pues aquí estamos en presencia de un caso parecido. Los discípulos reaccionaron, o estos discípulos específicamente reaccionaron, porque ellos consideraron que estas personas estaban haciendo a una obra del Señor, pero el problema de Juan y de Jacobo es que no estaban con ellos. No formaban parte del club de los 12, si le ponemos una palabra. Y hermano, más adelante Pablo, el hombre que interpretó a Jesús, el hombre que fue capaz de darnos las más grandes enseñanzas acerca de Jesús, mire lo que él nos va a decir para contrarrestar esta posición de Juan. Por allá en Filipenses 1, 15 al 16, él va a hablarnos que dice, algunos predican a Cristo por envidia y ambición egoísta. ¿Y sabe qué dice Pablo? Pablo se regocija de que no importa si Cristo es predicado por envidia, por lo que sea, si es predicado, gloria a Dios, es predicado. Y hermano, aquí hay una verdad preciosa que debe capturar nuestra atención. Y es que hay hombres y mujeres que están predicando en otros lugares, en este momento lo están haciendo. Y qué bueno es que lo están haciendo, nosotros debemos gozarnos, no envidiarnos, no sentir celo. En todo caso, hagamos nosotros lo mismo. Juan y Jacobo simplemente estaban hablando de esta manera porque su actitud era una actitud de grandeza. Otra vez, de popularidad. Ellos decían, no, él no está con nosotros, por lo tanto nosotros se lo estamos prohibiendo que predique. ¿Qué le dijo Jesús? No se lo prohíban. Porque el que no es con nosotros, por nosotros es. Contra nosotros, por nosotros es. Hermanos, el celo puede ser un obstáculo para el crecimiento. Yo quiero darle esta palabra como pastor en este sentido. A veces pensamos que somos dueños de la verdad y no aceptamos que otros también hablen de esa verdad. Nosotros no somos dueños de la verdad porque el dueño de la verdad se llama Jesucristo. Él habló de la verdad. Yo soy la verdad, la vida, el camino y la vida. Entonces, la verdadera grandeza, según la visión de Jesús, se encuentra en la humildad y la capacidad de celebrar los logros de los demás. Hermanos, a veces leemos este texto, pero no lo entendemos o no lo vivimos. Gozarnos con el que se goza. Qué linda palabra. Gozarnos con aquel que se está gozando. Por supuesto, entre nosotros el concepto de llorar con el que llora es un concepto real. Esta semana, ayer o anteayer, la hermana Reina de nuestra iglesia recibió la noticia de la muerte de su hermano. Y por supuesto la iglesia se ha activado mandándole palabras de consuelo. ¿Por qué? Porque eso es lo que la Biblia nos dice, llorar con el que llora. Pero nos gozamos con el que se goza. ¿Qué significa eso? Yo debo celebrar los triunfos de aquel que está triunfando, incluyendo hermanos de la iglesia. ¿Por qué? Porque hermano, cuando yo tengo esa actitud, yo quedo libre de ese complejo de culpa. ¿Y por qué no yo? ¿Por qué no soy yo el que estoy haciendo eso? Bueno, porque usted no se fajó, no trabajó, no estudió, por eso no lo tiene. Pero gócese con aquel que ha logrado eso. Los discípulos tenían una actitud completamente distinta. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a dejar de lado nuestra envidia y a regocijarnos con los triunfos de otros? Eso es lo que se esperaba de Juan y Jacobo.
Entonces Jesús le dice, no se lo prohíban, no se lo prohíban, no prohíban a quienes hacen mi trabajo. Y yo debo entender la palabra de Jesús en el sentido de cuando Él pues le dio el mensaje a cada uno para que predicara. No se lo prohíban porque ellos están haciendo el trabajo que ustedes deben hacer. Y otra vez volviendo al tema, el problema es que ellos habían fracasado sacando un demonio. Entonces vimos a alguien que está sacando demonios. Jesús le dijo, qué bueno que están haciendo eso, qué bueno que están trabajando, porque ustedes no lo hicieron. Es como un regaño, diríamos camuflajado para cuando nosotros comenzamos a tener celos de otros, pero nosotros no hacemos nada. No hablamos, no predicamos, no hablamos de la palabra del Señor. Pero sí tenemos celos de otros. ¿No suena eso familiar? Estaban teniendo éxito en liberar a los demonios y había recibido el poder delegado del Señor para hacer este trabajo. Otra vez, eran cristianos, eran creyentes, no eran apóstoles, pero eran cristianos, eran creyentes y estaban haciendo el trabajo del Señor. El problema de ellos es que decían, ellos no están matriculados en nuestro club, en nuestro equipo, por eso lo estamos prohibiendo. Por lo tanto se preguntan por qué Dios le permitiría unirse a la batalla. Jesús les detiene de esta manera, no se lo prohibáis. Yo quiero darle este pensamiento de un autor llamado Warren Wiersbe. Él comenta lo siguiente: los creyentes que piensan que su grupo es el único que Dios bendice y usa, se llevarán una gran sorpresa cuando lleguen al cielo. Este pensamiento me hizo pensar mucho. Lo voy a repetir. Los creyentes que piensan que su grupo es el único que Dios bendice, se van a encontrar una gran sorpresa cuando lleguen al cielo. Porque hermanos, hay gente que está haciendo el trabajo del Señor humildemente, calladamente, lo está haciendo. Y esa gente estará en el cielo recibiendo sus galardones, recibiendo sus recompensas. Así que la respuesta de Jesús nos enseña que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad y la inclusión de las personas. ¿Qué dijo Pablo más adelante? Estimando a los demás como superiores a sí mismo. No mirando nosotros por nosotros mismos, sino por los demás. Hermano, no siempre tenemos esa actitud. La actitud de nuestro es soy yo. En segundo lugar, soy yo. Y en tercer lugar, soy yo. Así actuamos. Entonces Jesús les está diciendo, no se lo prohibáis. El otro pensamiento implícito aquí es el versículo 50. Ahí dice entonces Jesús, eso, no se lo prohibáis. Con estas palabras Jesús instruye amorosamente a Juan y a los demás. Hermano, qué lindo era el carácter de Jesús. Jesús podía haberles dado una tremenda reprimenda. Hay pastores que les encantan literalmente poner ahí a las personas y decírselos ahí en presencia de ellos cualquier cosa. Jesús amorosamente los instruye y le dice, no se lo prohibáis. Pero yo imagino las palabras de Jesús. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Hermano, Dios está obrando en el mundo de manera que va más allá de nuestro grupo. La opinión de Jesús siempre marcó la diferencia al mostrar cuál es la actitud correcta cuando se trata de la grandeza y la humildad. Fíjense que Jesús ni alaba ni critica a la persona. Simplemente le dice, no se lo prohibáis. Y es lo mismo que hace el Señor hoy día cuando, por ejemplo, nosotros nos podemos a criticar a otras personas que están haciendo otras cosas. No, hermano, no lo hagamos. Hay un movimiento moderno de los llamados reformadores que está en boga. Hay muchos puntos de vista. Yo no soy reformado, espero ser transformado, no reformado, aunque tengo mis pensamientos en ese sentido, en esas escuelas. Pero hay esto como que si fuera un exclusivismo. Los cristianos verdaderos y santos son los reformados. ¿Dónde está eso en la Biblia? El cristiano verdadero es el que ha nacido de nuevo, se ha arrepentido de sus pecados y se ha convertido en un discípulo de Jesucristo. Ese es un cristiano verdadero. Cuando nos despojamos del espíritu sectario y exclusivo, descubrimos la belleza. Mire, me encanta esto.
La belleza de la diversidad denominacional. Me encanta eso. No sé si les dije y si se los dije, entonces me estoy poniendo viejo lo que les voy a contar ahora. Pero hace tiempo yo les dije que, por supuesto, yo fui pastor en Canadá. Apenas llegué, comencé a participar con los pastores de allí de Canadá, en la ciudad de Vancouver. Y la primera reunión que fui, pues me encuentro de que no había ningún bautista. Todos eran pentecostales. ¿Y qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo en medio de los pastores pentecostales? Y hermano, me metí. Pues siempre me gusta servir. Comencé a trabajar ahí haciendo boletines. Me encanta hacer eso. Y comencé a trabajar con ellos. Ellos pues vieron que yo me aplicaba y comenzaron a darme más responsabilidades. El asunto es que me fui metiendo y metiendo con ellos. Comencé a disfrutar. Dicho sea de paso, yo fui en Venezuela presidente de convención de los pastores, de los jóvenes, etcétera, etcétera. Y yo nunca había tenido un compañerismo tan precioso, tan único como el que tuve con esos pastores pentecostales. Pero la cosa no terminó allí. Un día fueron a elegir al nuevo presidente. Y yo dije que no me nombren a mí, por favor. Yo no quiero ser presidente. Ya pues tenía todas estas responsabilidades anteriores. ¿Sabe a quién eligieron? A este servidor. Entonces yo le dije, hermano, ¿ustedes saben lo que han hecho? Yo soy el único bautista acá y yo no voy a cambiar mis principios por cualquier cosa. ¿Y sabe qué me dijeron ellos? Por eso te elegimos. Yo me sorprendí. Por eso te elegimos. Porque tú mantienes tus principios. Ahora, quiero cerrar con esto diciendo lo siguiente. El hecho de que comuniquemos con otros, que participemos con otros, no significa que vamos a vender nuestra primogenitura en relación a nuestras doctrinas, lo que creemos. Cuando hay que ser tajante en alguien que está desviado doctrinalmente, hay que hacerlo. No comprometemos, no tenemos un sincretismo religioso. No podemos nosotros claudicar en lo que somos, no podemos. Al contrario, debemos ser firmes en sostener la doctrina que tenemos, pero que esa firmeza no me haga separarme de mis hermanos. Yo puedo, por supuesto, convivir con mis hermanos. Yo le acabo de contar el testimonio de los hermanos pastores pentecostales. Es más, en las bodas de plata que yo tuve casado, invité a un pastor pentecostal para que él presidiera la boda. Me acuerdo todavía, bellísimo tiempo. Eran mis amigos, son mis amigos. Voy a regresar a Canadá pronto y seguramente voy a ver a algunos de ellos. Mi tercer pensamiento, entonces, hablando del concepto de Jesús, de la grandeza de Jesús, de la visión de Jesús, de lo que es la grandeza, es que examinen los discípulos qué clase de espíritu los guía. Y esto va a ser interesante porque es como el complemento de toda esta historia, de todos estos relatos. Vayan entonces ahora al versículo 51. Miren lo que dice el versículo 51 del pasaje que estamos leyendo. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Ahora, por favor, sígame porque aquí hay algo verdaderamente extraordinario de lo que va a pasar. Aquí tenemos en primer lugar a Jesús cumpliendo su calendario. Hermano, el calendario de Jesús lo cumplió exactamente. Cuando yo leo esto, hermano, y digo estas palabras, les confieso que me toca muy de cerca, porque Jesús cumplió un calendario, pero no es como, por ejemplo, el calendario que nosotros cumplimos como iglesia. Sabemos que vamos a hacer en enero, en febrero, hasta diciembre. Pero el calendario de Jesús, hermano, eran 3 años. Y se estaba acercando el último tiempo de su calendario, y ese último tiempo del calendario tenía que ver con su muerte. Y Jesús lo tiene preparado, el calendario lo va llevando. Y este versículo dice eso. Cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba. Ahora, por favor, siga aquí, hermano, porque aquí hay una enseñanza preciosísima. Lucas, el historiador, el escritor, el periodista, como yo lo llamo. Es interesante que cuando él va a hablar de Jesús que va a Jerusalén y va a morir, no dice cuando llegó el tiempo para que fuera a la cruz, sino cuando llegó el tiempo de ser recibido arriba.
Porque, hermanos, en el programa de Jesús, en el calendario de Jesús, la muerte de Jesús venía primero, pero después seguía la resurrección y después seguía la ascensión de Jesucristo hacia el cielo. Por lo tanto, no era una muerte derrotada. Con la muerte no se acababa todo. Era al contrario, iba a ser recibido arriba. O sea, a pesar de que Jesús había anunciado su muerte, en este caso, volviendo al tema de los discípulos, no habían entendido lo que venía después. Por eso siguen mostrando actitudes de grandeza sin ninguna muestra de humildad. ¿Qué sucedió entonces? Pues ellos entraron a una región llamada los samaritanos. Ahora, déjenme dar una palabra rápida de esta. Los samaritanos eran archienemigos de los judíos. Y aun cuando tenía cierta familiaridad con ellos, por sus antepasados, los samaritanos eran despreciados por los judíos. Déjeme darle este ejemplo. Si usted era un judío, iba caminando por acá, y un samaritano venía por allá, el judío se iba como 4 o 5 kilómetros más allá, porque no quería tocarse con un samaritano. Eran odiados. Entonces Jesús, y uno se pregunta, bueno, ¿por qué Jesús quiso pasar por los samaritanos? Algunos dicen que camino abundante quería llegar, pero creo, hermano, que era la intención de Jesús. Jesús siempre fue intencional. Y dijo, no, vamos a pasar por los samaritanos. Y entonces, en efecto, pasan por los samaritanos. Cuando están allí, entonces se encuentran que los samaritanos no recibieron a Jesús. ¿Qué sucedió entonces? ¿Qué sucedió? Que entonces ellos dijeron, Señor, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Ajá, ¿qué quiere que hagamos? Que pidamos fuego del cielo, consuma a estos samaritanos. Porque irrespetaron tu honor. Se burlaron de ti, Señor. Hermano, déjeme decirle esto. Cuando ellos dijeron, como Elías, esta historia, yo no sé si usted la conoce. Déjeme contársela rapidito. Resulta que, en efecto, ellos, voy a poner esto porque está, en efecto, es que cuando el pastor se emociona, pues hasta el micrófono se da. Gracias, hermano. En una ocasión, hubo un rey que se enfermó de Judá. Y en vez de pedir ayuda al Padre Celestial, pidió ayuda a otros dioses. Y entonces, Dios le dijo a Elías, este rey está pidiendo sanidad, pero no la pidió a mí, sino a otro Dios. Entonces ellos vinieron, un grupo de 50 soldados vinieron para decirle a Elías, te rogamos que vayas a ver a nuestro rey que se está muriendo, porque a raíz de eso se estaba muriendo, por eso. Y hermano, Elías pidió fuego del cielo y vino un fuego del cielo y mató a los 50. Entonces el rey supo eso y mandó 50 más. Elías pidió fuego del cielo y mató a los 50. Entonces, por último, manda otro grupo de 50. Ya eran 100 que estaban muertos por el fuego del cielo. Y cuando los 50 llegaron ahí, le dijeron, Elías, párate. No pidas fuego. Dice que se arrodillaron, se postraron. El rey te está pidiendo que vayas, por favor, y ores porque se está muriendo el rey. Ah, ok, así es la cosa. Entonces vino Elías y se lo llevó hasta allá. Y entonces llegó Elías hasta allá. Y hermano, Elías le trae esta noticia. Oh rey, Dios te dice que por cuanto tú no pediste al Dios de los cielos por sanidad, en esta hora tú eres un hombre muerto también. Y el rey murió también. Entonces los discípulos, cuando se acordaron de esta historia, Señor, pidamos ese fuego del cielo para que consuma a los samaritanos y ya ellos no existan más, porque han irrespetado tu honor. Hermano, así actúan los discípulos o actuaban los discípulos. No recibir a Jesús y sus discípulos porque eran judíos fue una bofetada para ellos.
¿Cómo reaccionaríamos nosotros? Déjeme decirle cómo reaccionó Santiago y Juan. Ellos sabían qué hacer. ¿Saben por qué? Porque eran los hijos del trueno. Por eso ellos sabían lo que iban a hacer. ¿Qué le dijo Jesús? Voy concluyendo. Dijo Jesús, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Hermano, esta palabra yo quiero que usted la agarre. Voy a hacerlo más comprimido en esto para explicar lo siguiente. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Con esta palabra Jesús le dijo, hasta ahora ustedes han estado equivocados todo el tiempo. Se equivocaron cuando pensaron quién es el mayor. Se equivocaron cuando dijeron se lo prohibimos. Y ahora se equivocan más todavía. No sabéis de qué espíritu soy. Es verdad, como dijo un comentarista, Cristo no aprobaba la adoración de los samaritanos, pero no pensaba que la forma de hacerles cambiar en opinión era hacer descender fuego del cielo para ellos. No es la voluntad de Dios que aprobemos un culto corrupto, pero tampoco es la voluntad que lo suprimamos o saquemos de él a los hombres por medio del fuego o la espada. El carácter violento de los hijos del trueno nos muestra claramente cómo la dignidad herida puede convertirse en hombres irracionables, borrando de sus memorias la buena enseñanza adquirida. ¿Qué le dijo Jesús a ellos? Amad a vuestros enemigos y haced bien a los que hacen mal. Jesús concluye estas palabras diciendo, porque el Hijo del Hombre no vino para perder las almas de los... Estoy leyendo el versículo siguiente. Porque el Hijo del Hombre no vino para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Otra vez voy a repetir eso porque vamos a orar. El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Le doy este recuento. Mientras los discípulos se preguntaban quién de ellos era el más grande, Jesús le presentó a un niño como ejemplo de humildad. Mientras los discípulos prohibían a otros usar el nombre de Jesús porque no eran parte de su grupo, Jesús les dijo que lo dejaran, porque lo más importante no era su identidad, sino la obra que estaban haciendo. Mientras los discípulos pedían fuego para los samaritanos que rechazaban, Jesús reprendió y les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Hermanos, muchas veces nosotros tenemos el espíritu de Juan y de Jacobo, espíritu carnal. Y las cosas que hacemos, hermanos, es porque ese es el espíritu que está en nosotros. Pero ¿qué nos dice la Biblia cuando recibimos a Cristo? Que es el Espíritu Santo el que está en nuestros corazones. Y el Espíritu Santo me da su fruto, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Yo soy llamado, hermano, no para vivir en la grandeza de las cosas del Señor, porque no hay tal cosa como esta, sino en la humildad del Señor. Aprended de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Amén. Estemos de pie para que oremos al Señor. Cuando usted escucha un mensaje de este tipo, le pregunto, ¿qué va a hacer? Hay dos cosas que usted puede hacer. Le voy a decir las dos cosas que va a hacer. Se olvida lo que escuchó, se va a la casa y sigue igualito. Es lo primero que podemos hacer. Pero la otra cosa que usted puede hacer es seguir, que esa palabra siga trabajando en su mente y su corazón. Y se haga las preguntas que su pastor le hizo. O repita en su mente el mensaje de alguna otra manera que su pastor predicó. Y traiga a su corazón el hecho de revisar. ¿Acaso soy diferente que los discípulos? No, hermanos, somos iguales. Igualitos. A veces peores. Y Jesús nos está diciendo esta tarde que Él no vino para que las almas sean perdidas, sino para que sean salvadas. Usted sabe que los discípulos aprendieron la lección, porque la primera vez que ellos hicieron, que ellos predicaron, después que Jesús se fue a Samaria. Vinieron a Samaria. Porque la gran comisión era, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hermanos, el llamado de este mensaje para nosotros esta tarde es que revisemos qué es lo que hay en mi corazón.
¿Hay humildad o hay grandeza? La visión de la grandeza según Jesús es un contraste, totalmente un contraste. El llamado para nosotros es que vivamos humildes como Jesús es humilde. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Oremos. Padre Celestial, esta palabra la hemos traído esta tarde con la intención de que la entendamos, pero que la vivamos. Es posible que esta tarde hemos sido confrontados con esta palabra, porque es la intención, siempre es la intención de que seamos confrontados con tu palabra. ¿Qué actitud voy a tomar ahora? ¿La de los discípulos o la del Señor? ¿Querés ser más grande entre todos los hermanos o el más pequeño entre ellos? Señor, que mi actitud sea como la de un niño, en su inocencia, su pureza. Que mi vida refleje el carácter de un niño, no el carácter egoísta, orgulloso, soberbio. Señor, quebranta esas áreas de mi vida donde necesito ser quebrantado. Transforma ese corazón endurecido muchas veces, sea por el engaño del pecado, sea por las obras de Satanás en mi vida, cualquier cosa de esta que sea arrepentido. Dame un corazón lleno de ti, Señor. Corazón de carne, como decía el profeta, no un corazón de piedra, endurecido. Y ayúdame a vivir esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Quédense de pie, vuelvo otra vez con ustedes en la oración final.